Saludos cordiales, queridos jóvenes, sean todos bienvenidos a esta primera clase de experiencias y prácticas profesionales 1. Estaremos abordando el tema práctica educativa, su concepto, sus objetivos, importancia de la práctica educativa, finalidad, enfoques de la práctica como espacio de aprendizaje, la práctica reflexiva, la práctica y la investigación, componentes de la práctica reflexiva. Práctica educativa. Se entiende como el trabajo que como docente se desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales. Condiciones a partir de las cuales adquiere significado tanto para la sociedad como para el mismo docente y los alumnos. Constituyen una serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear condiciones que le den a los alumnos una posibilidad de aprender, es decir, de vivir experiencias que le permitan ir adquiriendo nuevas conductas o modificar las existentes. La finalidad de la práctica educativa para la formación y desempeño del educador es poner en contacto al estudiante con el campo profesional, de esta forma familiarizándolo con los procesos metodológicos, administrativos y orgánico-funcionales de las instituciones educativas. Es preparar profesionales transformadores de su realidad, que puedan rectificarse y acomodarse a las cambiantes circunstancias, capaces de interpretar la práctica más allá de su manifestación inmediata, integrando el conocimiento teórico-práctico y aptos para discernir con razones científicas las acciones del proceso educativo. En síntesis, es mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Objetivos de la práctica educativa. Desarrollar contactos formales con instituciones educativas del nivel medio, que podrían ser en bibliotecas, archivos y centros de documentaciones correspondientes a las experiencias de la formación profesional en filosofía. Así también confrontar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las asignaturas con la realidad y así permitir retroalimentar dichas experiencias en el aula de clase. Desarrollar en el alumno sentido de responsabilidad en el desempeño de actividades laborales afines a su formación profesional. Así también cumplir con la finalidad de una formación universitaria a través de las prácticas con eficiencia, eficacia y efectividad para construir su saber pedagógico a partir de la reflexión y análisis crítico de las experiencias vividas. El principal objetivo consiste en cultivar la habilidad de plantear, desarrollar y evaluar las experiencias educativas en contacto directo con los niños, jóvenes y adultos. Entonces, la práctica educativa contribuirá a la formación integral del estudiante a través del ejercicio de contraste entre el conocimiento teórico y la actividad práctica que la realidad profesional le proporcionará. La importancia de la práctica docente en el aula. Las prácticas en terreno son fundamentales, ya que es ahí donde el estudiante se da cuenta si realmente tiene vocación. Y además es la instancia donde puede poner en práctica toda la teoría que han compilado. Porque para ser un buen profesor, profesora, se debe considerar el espíritu de servicio e interés por trabajar con personas, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la paciencia, la crítica, la reflexión, la motivación,
el ser activo, comprometido, flexible, integrador, innovador y creativo. Teniendo en cuenta lo anterior, no todos pueden ser profesores, profesoras, ya que es una profesión que implica poseer una serie de habilidades que deben estar permanentemente reforzándose. Por lo tanto, es importante la práctica educativa, porque a través de ella se puede aplicar lo aprendido en aula y a veces solo cuando hacemos las cosas lo comprendemos y reaprendemos. Enfoques de la práctica. La práctica como espacio de aprendizaje. La práctica educativa da oportunidad al estudiante de comprobar la validez de los conocimientos teóricos adquiridos. Proporciona oportunidades para que pueda conocer la organización y funcionamiento de una institución educativa, adquirir dominio del programa en que habrá de trabajar, tener oportunidades de aplicar las teorías educativas adquiridas, crear situaciones para que el estudiante cultive interés y responsabilidad profesional, confianza en sí mismo, habilidad para planear, desarrollar y evaluar sus propias experiencias, descubrir y aprovechar los recursos que le ofrece el medio en que practica. Espacio para aprender a conocer, convivir, hacer, ser y emprender de manera estratégica. La práctica profesional debe permitir el aprendizaje continuo de saberes prácticos. Hacer vinculados con el saber, que es conocer. Saber ser, saber vivir, que es convivir, y saber emprender en los diferentes contextos de actuación, que es social, institucional y espacio de aplicación. Esta práctica obliga a aplicar lo que en teoría aprendió el estudiante y replicar las buenas prácticas no solo como modelaje, sino como un proceso de conciencia social y profesional. La práctica reflexiva ha de ser concebida como un espacio de reflexión en el cual los estudiantes participen, perciban e interactúen en un proceso plural, complejo y dinámico de socialización basado en la crítica constructiva e ilustradora, que les permita erigir de manera libre, armónica e intersubjetiva la identidad profesional y el etos docente, además de desarrollar las competencias para conocer la realidad educativa. También es orientar a formar conciencia para emprender una reflexión en la práctica reflexiva y así formar educadores, estudiantes, individuos de vanguardia, no limitándose a los conocimientos formadores de iniciación, sino de ir encaminados a descubrir, explorar, discutir y estudiar nuevas e innovadoras aptitudes y capacidades, dando otra conceptualización al conocimiento adquirido por la experiencia. La práctica y la investigación. En las últimas décadas se viene desarrollándose la corriente de la investigación-acción y de una de sus modalidades, el currículum negociado, poniendo de manifiesto que la investigación en educación ha dejado de ser tarea de expertos para dar paso a una comunidad crítica de docentes e investigadores de su propia acción didáctica que procuran mejorar sus prácticas. La investigación-acción ofrece el camino para alcanzar una ciencia educacional crítica,
en la medida que ésta crea las condiciones para que los participantes de la educación colaboren activamente en el desarrollo y reforma de la educación. La investigación-acción utiliza como método la espiral autorreflexiva. Para Carr y Kempis, 1988, los objetivos de la investigación-acción son principalmente dos. 1. Mejorar una práctica, el entrenamiento de los participantes y la situación en que la práctica tiene lugar. Interesar a los participantes en las prácticas y en las fases de la espiral autorreflexiva. En el ámbito de la educación, esto se traduce, entre otras cosas, en la mejora de las prácticas educativas, de aprendizaje, de enseñanza, en las dinámicas de interacción en la familia, en las aulas, en los centros, en los rendimientos académicos del alumnado, en la calidad educativa que se llega a conseguir en un determinado centro o institución educativa, o con una política o programa educativo concreto en un ámbito local, también regional, nacional o incluso internacional. Componentes de la práctica reflexiva. Conocimiento en la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la acción. El conocimiento en la acción se transforma luego en saber en la acción. Implica una descripción de las acciones que hacemos de forma espontánea y dinámica. Implica el reconocer que el saber está en la acción y solo hay que descubrirlo. La reflexión en la acción es pensar sobre la marcha en la misma acción. Se reflexiona mientras se produce la acción para ajustarla a lo previsto. Se produce cuando nos encontramos en medio de una acción y al hacerla decimos, por ejemplo, tengo que modificar, enmendar, cambiar lo que estoy haciendo. Y la reflexión sobre la acción es el pensamiento y sentimiento sobre acciones pasadas. Reflexión sobre las acciones realizadas. Y allí participan docentes y estudiantes y es significativa en el proceso del desarrollo de la reflexión crítica. Estrategias que colaboran en la actitud y práctica reflexiva del docente. La selección de estrategias didácticas no es una tarea fácil, ni debe improvisarse. El docente debe tener presente algunos aspectos que influyen en la selección de las estrategias, como su propio estilo de enseñanza, los objetivos, el contenido de aprendizaje, el estilo de aprender de los estudiantes, la disponibilidad de recursos, entre otros. Así también los docentes deben reconocer la diversidad de estrategias didácticas, socializadoras, individualizadoras, cognitivas, personalizadas para el pensamiento creativo y para el procesamiento de la información. Y aquí vemos que tenemos dos de ellas, las estrategias socializadoras y las estrategias individualizadoras. Las más usadas suelen ser las estrategias socializadoras y se pone en situación de grupo al estudiante esperando que aprenda en base a la experiencia del otro y la colaboración entre ellos. Se utiliza para objetivos comunes de aprendizaje. En cambio, la estrategia individualizadora
ofrecen oportunidades de desenvolvimiento individual eficiente para llevar al estudiante a un completo desarrollo de sus posibilidades personales, de acuerdo a sus posibilidades y peculiaridades, que puedan estar orientadas a facilitar el desarrollo de las habilidades y destrezas de su aprendizaje que cada estudiante posea a fin de trabajar los conocimientos y vivir las experiencias de aprendizaje. Estas estrategias no son exclusivas para la práctica reflexiva, sino que se prestan para su ejercicio y desarrollo. Y de todas ellas, las más usadas suelen ser las tutorías, los talleres, y para el seguimiento más personalizado está la carpeta docente. Todas favorecen la práctica de la reflexión sobre la acción y para el conocimiento en la acción. En cambio, para la reflexión en la acción colabora el diálogo reflexivo y se requiere usarlo en el momento en el que el estudiante ejerce la docencia. Podemos usar cualquiera de las estrategias didácticas cuidando lo que buscamos en el estudiante y el componente, la dimensión de la reflexión que queremos desarrollar. Y bueno, jóvenes, así concluimos la primera clase de práctica educativa, conociendo sus conceptos, sus objetivos, finalidades, enfoques, componentes. Y ya tenemos en la plataforma los materiales y los ejercitarios, manos a la obra. Quisiera compartir con ustedes un breve mensaje y agradezco por vuestra atención y así me despido de ustedes. Muchas gracias. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.